Pasada Urgente seguimos repasando la historia de la provincia de La Pampa y venimos de recordar lo que fue la visita de Isabel Perón y contábamos, obviamente, paso previo al ingreso de los militares y al inicio de la más cruenta de las dictaduras que recuerda el país. Y esto nos invita a repasar un hecho y un especial que grabamos nada menos que el 24 de marzo, culminamos de grabarlo, y fue en el oeste de la provincia de La Pampa, en Paso de los Algarrobos, y la denominada Escuela del Olvido, que fue víctima de la barbarie del gobierno militar, de la subzona 14 y nada menos en épocas que se está sustanciando este histórico juicio en La Pampa por la represión ilegal. Incluso uno de los sentados en el banquillo fue el artífice de la locura que vamos a contar en esta noche, que marca el fin de una escuela emblema para el oeste, para el desierto de La Pampa, y lo que fue el secuestro de la docente María Zulema Arizó. Pero para contar esa historia vamos a viajar mucho antes en el pasado y recordar a este ícono del oeste, la escuela hogar del Paso de los Algarrobos, que tuvo un nombre mágico, el de Ana María Rojo, la docente que en la década del 30 llegó a Buenos Aires para forjar la historia de esta escuela que caería bajo las garras de la dictadura, y la víctima tendría un nombre en los 70 y sería una docente que llegó por casualidad y fue víctima de un delato, nada menos, que es María Zulema Arizó, que en marzo de este año se reencontró con su escuelita. Esta es la historia. La profunda lejanía y el peso histórico de su presencia no fueron argumentos suficientes para escapar de las garras del terror y la locura. El implacable proceso que desgarró al país desde mediados de los 70, con una dictadura que aún acecha con sus fantasmas, se ocupó de pulverizar hasta el último ladrillo de la Escuela de Paso de los Algarrobos, bastión del oeste pampeano y dueña de una invalorable historia que hoy, a la distancia, se erige desde las entrañas del pasado, dejando de ser, por esta vez, la Escuela del Olvido. En el año 2000 estábamos visitando el techo de La Pampa, el Cerro Negro, muy cercano a Agua de Torres y también muy cercano a Agua Escondida, que queda en la patita de La Pampa, pero al lado de Mendoza, zona de manantiales. Con amigos, con grupos de amigos con los que siempre viajo. Y cuando volvimos por Santa Isabel, le dije, el año que viene el viaje va a ser navegar los ríos Atuel y Salado. Y así quedó, y así lo propusimos. Y en el 2001, apenas empezó el otoño y el invierno, que es cuando el Atuel regresa a La Pampa, como en este año, preparamos 2 embarcaciones y navegamos lo que pudimos del Atuel y del Salado, dado que está invadido de tamariscos, de monte, de médanos. Durante una semana estuvimos en los ríos, con su gente, con su naturaleza. Cuando pasamos por Paso de los Algarrobos, que es la Y, donde se unen, o se unían antiguamente el Atuel y el Salado, conocimos una gente muy linda y me quedé enganchado. Nosotros seguimos, pero me quedé enganchado con algunas historias, una de ellas, la antigua escuela de la señorita Rojo. Tenía conocimiento de lo que había ocurrido, o tomé conocimiento en 2003, 2004, ya cuando era asesor de los diputados, del diputado de Santa Marina, hablando con un hombre que trabajó mucho en el tema de derechos humanos. Él me cuenta la historia de María Zulema Arizó. Después, inclusive leo la información que me brinda él, pero no tenía, o sea, tenía la referencia de quién había sido María Zulema Arizó, lo que le había pasado, pero no tenía una relación con la escuela donde había estado, ¿no? Sabía que había sido secuestrada en una escuela en Paso de los Algarrobos, pero yo había pasado por el lugar, pero como estaba destruida nunca me había enterado que estaba allí en ese lugar la escuela. María Zulema Arizó fue arrancada del corazón de la escuela hogar en los años de plomo,
viviendo un tormento paralelo al fin de aquel establecimiento del oeste, que en la década del 30 alcanzó su esplendor de la mano de otra docente, la mítica señorita Ana María Rojo. Sin embargo, a través de estos dos relatos, tan lejanos, pero tan ligados a la lucha y el compromiso, la historia se convierte en presente. Quería un lugar así, quería trabajar en un lugar así. Bueno, me vine a La Pampa, fui al centro cívico, a la parte de educación y pedí dónde podían necesitar maestras y bueno, me mandaron acá al Paso de los Algarrobos. Un señor de educación me trajo, un señor muy agradable, me trajo hasta acá, hasta el Paso de los Algarrobos, donde milagrosamente se juntan el cielo y la pampa. Tengo así como muy presentes los relatos de mi papá acerca del oeste en general y de esta escuela en particular. Él solía decir que era la escuela la escuela donada por la Fundación Vito Dumas, el navegante solitario. De esos relatos de mi infancia, como te decía, al tiempo de mi inicio como docente en los 80, cuando yo vine a este lugar, sin haber venido nunca antes, bueno, me impactaron los cimientos, porque yo me quería imaginar aquella escuela e intenté reconstruirla a partir de los cimientos que se veían un poco más que hoy, ¿no? La noche del 23 de mayo de 1978, Zulema Arizó fue secuestrada de la propia escuela albergue 268. Estaba embarazada y hacía poco tiempo había dejado su Rosario natal para abrazar su pasión en el inmenso desierto pampeano. A pesar de su paso efímero, las huellas persistieron y aquel reencuentro se produjo 30 años después. Pero aquella escuela ya arrastraba desde los 30 una historia digna de contar, en la cual la llamada señorita Rojo fue su esencia. Trabajaba de maestra en la ciudad de Rosario. Bueno, pero yo quería trabajar en un lugar como este. Estaba en pareja, nos vinimos los dos acá, no sabía todavía que estaba embarazada cuando vinimos. Bueno, después a mí me gustó, me encantó el lugar, me vine acá a la escuela. Estuve muy poquito porque era marzo del 78 y bueno, una cara desconocida en un lugar así. Y después quedé sola porque mi pareja se volvió a Rosario. Y para mí fue una experiencia corta, pero muy, muy linda, una experiencia hermosa. Trabajar, era estar acá con los chicos, era vivir acá nada más. Allí comenzamos con Marcela a conectar las historias, porque ella tenía muy clara la historia de la escuela, por lo que le había contado su padre, y además por su propia vivencia en el oeste, y no tenía muy en claro lo que había pasado con María Zulema Arizó. Bueno, allí comenzamos a pensar en hacer algo, en trabajar, a ver qué podíamos hacer para recuperar un poco la historia de la escuela. La relación entre la Escuela del Paso y Ana María Rojo nace a partir de una simbiosis misteriosa, pero a la vez admirable. La docente, perteneciente a la más encumbrada clase social porteña, llegó al desconocido paraje perdido en el desierto para desarrollar una tarea que le insumiría parte importante de su vida. Tuve algunas entrevistas con vecinos, exalumnos, gente grande ya, 70, 80 años, que se acordaban de esta maestra rubia, alta, espigada, que como muestran las fotos, pese a que son en blanco y negro, se destacaba sobre el criollaje que asistía a esa escuela. La escuela tuvo distintas ubicaciones, fue escuela de adobe al principio, tengo fotos, las van a poder ver, escuela de ramas, donde se daba de almorzar y el desayuno a los chicos. Esta maestra era muy extraña su presencia ahí, si bien las escuelas eran nacionales. Nosotros, los pampeanos,
tuvimos gran aporte de aquellos maestros puntanos que con abnegación y fuerza, porque había que ser muy fuerte para vivir en esas condiciones en cualquier lugar de La Pampa. Pero ella provenía de Capital Federal y de una familia, a mi entender, acomodada, que por algún tipo de desencuentro familiar o tal vez alguna herida amorosa decidió venir al país del interior. En un viaje me acompaña Marcela, cuando yo establezco el despacho en lo de el Tolo Pinedo, la escuela está a 10 kilómetros y yo había pasado no sé la cantidad de veces por allí y nunca había visto nada. Y un día Marcela me dice, tenés que conocer las ruinas de la escuela del Paso. Entonces fuimos y me sorprendió el hecho de que estuviera por un lugar donde todo el mundo pasa y no se viera nada, ¿no? Lo único que se veía, que era extraño, que a mí me resultaba extraño siempre, era ver un pino caído que todavía estaba con vida el pino, ¿no? Es decir, no, se resistía a morir. Y detrás de ese pino y de algunos arbustos estaban las ruinas. Claro, desde la ruta no se veían. El investigador Juan Pablo Morisoli estimó que la llegada de Rojo a La Pampa se produjo en el año 37. Su lucha fue por demás intensa y marcada por la constancia en medio de una tarea que se centró en lograr que aquella escuela del olvido tenga existencia propia y pueda romper con el aislamiento que profundizaba tanto la época como las distancias. Todavía aparecía como algo inimaginable los sucesos de la dictadura, la triste historia de Arizó. La historia queda ahí como quieta en ese tiempo, porque fue imposible reconstruir algún relato. Había mucho silencio, creo que mucho horror y mucho miedo, ¿no?, en torno a la historia de esa escuela y lo que había pasado, ¿no? Mi papá me contaba que existía una escuela acá, era una escuela hogar, y también después, cuando yo estaba estudiando magisterio, supe que la escuela se había cerrado. Y además, en el imaginario de la gente y en el de mi viejo también, existía la idea de que la escuela había sido tirada con una topadora. Es decir, y hasta se ponía, digamos, se le ponían nombres a los autores de tal destrucción, ¿no? Es decir, en esa época el ministro de las Públicas creo que era Rueda, el señor Zamudio era el director general de escuelas, ¿no? Y ellos creo que fueron los que en definitiva dieron la orden, ¿no?, de demoler esta escuela. Una escuela del 30 ahora tendría un recorrido de todo su personal docente, no docente, los alumnos, y de eso en definitiva hay poco. Algunos relatos, que yo de la década del 40, la maestra Rojo, tengo el testimonio de una señora que vive al sur de Algarrobo del Águila, en la Puerta Grande, que ella fue traída por su madre, abandonada literalmente en este lugar, en la escuela, y la maestra Rojo fue quien le confirió la identidad, ¿no?, haciéndola asentar, como vulgarmente se decía en aquel tiempo, y ella vivió en la escuela con esta maestra, ¿no?, y recuerda que el edificio ya existía, si bien es cierto que la génesis de la escuela sería supuestamente una escuela de barro, ¿no?, como es de imaginarse, y que tal vez habría tenido un nombre. La escuela hogar de Paso de los Algarrobos tuvo dos ubicaciones. El último edificio, demolido tras el episodio de María Zulema Arizó, fue construido y donado en los 70 por don Alejandro Dumas, muy cerca de un brazo del río Atuel. Sin embargo, la primera escuela, llamada La Razón, se erigía en el antiguo paso del mismo nombre, al este del Salado. Al cabo, ese preciado río era surcado por las barcas, como la del vecino Luis Scarnato, para llevar a los niños de la zona hacia la escuela de la señorita Rojo. La escuela de Paso de los Algarrobos primero se llamó Escuelita de la Razón. Obviamente hace alusión a la escuela, el nombre. Y estaba de la margen este del río Salado, Ocha de Leubú. Como no había puente sobre la ruta 14, la familia Scarnato, que vivía en Paso de los Algarrobos,
ya que don Luis era el guardahilos del teléfono que iba de San Rafael al sur. El guardahilos era el que cuidaba los hilos, los recorría y también tenía una pequeña centralita para comunicarse. En ese lugar también había estafeta postal. Parece increíble, pero hace muchos años los servicios, los pobres servicios del Estado Nacional, si bien en pequeña escala, cumplían y llegaban a todas partes. Don Escarnato construyó un bote de chapa para cruzar el Salado cuando tenía agua, porque el río, desde tiempos inmemoriales, ha corrido cuando había mucha nieve y ha dejado de correr en los años pobres. El bote tenía nombre, se llamaba Gorito. Gorito es el sobrino del que era don Luis Escarnato, que hoy vive en Santa Isabel, y están las fotos también para ilustrar esta toma de gente cruzando el río y los niños cruzando con don Escarnato en el bote de chapa. Esto también ilustra un poco la pobreza de la zona y sobre todo cuando empezaron a mermar los caudales del río Atuel en los finales de la década del 40. Con el paso de los años, la escuela de paso de los Algarrobos se convirtió en parte fundamental de los habitantes del oeste, en refugio de la educación y en clave del intercambio social entre los habitantes de familias de tan lejano paraje de la zona como Paso Maroma, Árbol de la Esperanza y Limayma Huida. Allí concurrían a diario más de 30 niños. En Paso de los Algarrobos, el río Salado, como lo indica su nombre, trae un agua no bebible para el ser humano. Pero la escuelita estaba a 5 kilómetros al oeste, sobre un brazo del río Atuel, que era y es dulce cuando corre. Allí un vecino, Dumas, edificó muchos años después, en la década del 70, una escuela nueva de material para ser coherente con la lucha de Ana María Rojo, que se había cansado de pedir un edificio confortable, con estufas, con agua caliente, con sanitario, para toda la gente, no solo de Paso de los Algarrobos, sino de más allá, que iban a esa escuela. Hay fotos de la formación de alumnos, podemos hablar de un número de 40 chicos, tenía capacidad para 50 alumnos la escuela, y cuando se cierra, eran más o menos 30 alumnos los que asistían a la escuela. Si bien es cierto que la escuela en ese momento no se aprovechaba en su conjunto, porque estaba deteriorada, hay un informe de Lidia Fiorucci, donde ella, con un plano de la escuela, va mostrando qué partes son las que están muy deterioradas y que hay que arreglar, cuáles se han ido recuperando, qué arreglos se le han hecho y cuáles se usan, ¿no? Y con esa capacidad y con algunos espacios deteriorados, la escuela tenía 30 alumnos. En realidad, después indagando, Vicente Sol, el negro Sol, en Santa Isabel, me cuenta que había sido la Municipalidad de Santa Isabel quien había licitado la obra de demolición de la escuela. Es decir, que en la Municipalidad de Santa Isabel debiera estar el archivo, el pliego de la obra, entre comillas, de destrucción, que fue ejecutada por una empresa de Telén, que primero saca el techo, después las aberturas, y más tarde, ladrillo a ladrillo, dejan lo que está hoy, que son los cimientos, ¿no? Un entonces Estado provincial ausente tampoco era impedimento para una lucha constante que inició Ana María Rojo. Continuaron tantos otros vecinos y hasta tentó las ilusiones de Arizó, hasta que el brazo de la represión apagó aquel refugio de vida. Ana María tenía mucho temple, salía a caballo a buscar los chicos a los puestos. Muchas veces los padres no los mandaban porque no tenían zapatillas, no tenían ropa, no tenían camperas. Y estaban en la escuelita de adobe de La Razón, donde incluso los materiales didácticos eran escasos y pobres. Esto era territorio nacional.
y las cosas que llegaban de Buenos Aires llegaban muy de vez en cuando, y ella, merced a su relación con entidades de Buenos Aires, como la Liga Patriótica, la Aeronáutica Nacional, que hizo de tutora de la escuela, incluso al lado de lo que queda la escuela, todavía se ve la pista de aterrizaje, en la cual llegaban una vez por año los uniformados con cajas de presentes para la escuela y para los niños, zapatillas, ropa, libros, tinta, papel. Mercedes Badal decía que la escuela había sido destruida en los años 60. Yo tenía muy claro lo que había pasado allá. La escuela había sido demolida en el año 79. Yo no le daba datos a ella para ver qué recordaba, y el Tolo Pinedo estuvo 40 minutos pensando mientras hacía el asado. Y en un momento le dice a Mercedes Badal que no había sido en la década del 60, que tenía que haber sido por el año 78, cuando fue demolida la escuela, porque recuerdo que él dijo algo así: recién en ese año yo tuve idea de que existían los mundiales de fútbol. A mí me golpeó porque pensaba en ese momento, ¿cómo era posible que ellos viven a 10 kilómetros de la escuela? Fueron a la escuela, pasan, no digo todos los días, pero pasan, y no recordaban cuándo había desaparecido el único bien público, el único edificio público que hay en muchos kilómetros a la redonda, que están enclavados en medio del desierto, ¿no? Entre las ruinas, poco fue el recuerdo que quedó. ¿Acaso el confuso e inexplicable final tiñeron de olvido la presencia de la escuela, que rozó todas y cada una de las vidas de los habitantes de la zona, sin distinción de décadas? A lo mejor yo no era consciente de todo lo que estaba pasando, porque a lo mejor por ahí, si hubiera tenido conciencia, no me venía hasta acá, no sé. Te digo, cuando pasó todo lo que pasó, me parece que yo tampoco tomé conciencia del peligro que estaba corriendo, del peligro que corría yo y el peligro que corría mi hijo. Este era un lugar maravilloso para iniciar una vida, un rinconcito precioso para estar con mi hijo, para vivir acá. Para principios de los 70, a poco de inaugurarse el edificio donado por Dumas, Ana María Rojo dejó el desierto pampeano tras 25 años de esfuerzo y regresó a Buenos Aires. Aquel espíritu aventurero iba a despertar pocos años después en una docente rosarina, ávida de una experiencia única y apasionada por el don de la enseñanza. Así, María Zulema Arizó llegaba a la tierra del olvido, pero su destino sería cruel a poco de empezar, tras caer en las garras de la traición y la absurda cacería en los años de plomo. Un episodio más que da cuenta que La Pampa no fue una isla, a pesar de nuestra escuela del olvido. El valor fundamental es contribuir a la reconstrucción de la historia, ¿no? Es decir, correr el velo del olvido, recuperar los relatos, recuperar los testimonios y armar la historia. Es decir, no podemos avanzar hacia el futuro con una historia repleta de olvidos, repleta de silencios, ¿no? Yo suelo citar a algunos autores, uno de mis predilectos, Benedetti, ¿no? Y él dice que el olvido está lleno de memoria, ¿no? Y que entonces el olvido es un gran simulacro. Yo creo que el olvido es un gran mecanismo de defensa que los seres humanos tenemos frente a determinadas situaciones como esta, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es como un clic. Es decir, hay un disparador. En algún momento aparecen las fotos, aparecen los relatos, las historias, los testimonios. Y yo creo que eso hace a la reconstrucción de la historia misma, a la memoria histórica, y es saludable que así sea, ¿no? A través del relato de Juan Pablo Morisoli pudimos conocer la importancia que tenía la escuela hogar, sus ubicaciones,
cómo servía para la gente de la zona, de tantas localidades o puestos cercanos que allí se educaban, y la intensa tarea que desplegó la señorita Rojo, ¿no? Señorita Rojo, que se fue en la década del 70, dejando allí más de 25 años de intensa tarea, y el destino iba a querer que en esa misma década, aunque unos años después, otra docente con ganas de soñar, como María Zulema Arizó, se instalara en ese lugar soñado, como es nuestro oeste pampeano, pero correría una suerte tremenda, la peor de las suertes. Y vamos también a repasar el rol que tuvo la directora del establecimiento y hermana de uno de los acusados por la represión, se trata de Lidia Fiorucci. Todo eso será la semana que viene, donde repasaremos la segunda parte de la Escuela del Olvido.